Entonces, parecería como que el artista y el arte es usar el soporte para pasar otros contenidos, para algo que está dentro de uno o que le llega a una persona, poder comunicarlo a través de una forma simbólica, a veces no directamente, ¿no es cierto? Hola. A lo largo de muchos años, no voy a decir cuánto porque me da vergüenza, entrevisté a muchas personas que estaban como cronista contracultural y cultural, a muchas personas que hacían actividades artísticas. Y todos en algún momento, cuando llegábamos al punto clave, bueno, ¿cómo es que llegaste a esto? ¿Cómo es qué pasa en vos que podés transformar esto? Todos usaban una palabra que recién ahora, últimamente, empecé a entender de qué se trata, que decían, soy un instrumento. Hasta el músico decía, yo me siento como una prolongación de mi guitarra, ¿no? Esto lo decía Cafrune. Y es muy lindo pensar eso, pero ¿qué significa eso? Porque si alguien es instrumento ¿de quién? ¿Quién toca ese instrumento? ¿No es cierto? Si uno es el instrumento. Entonces empecé a investigar más en serio esta temática, y obviamente no hay palabras o explicaciones certeras de lo que es el momento de la creación. No hay. Más bien hay estados en los que las personas entran, ¿no es cierto? Al crear un poema, al crear un haiku, al crear un cuadro. O sea, hay estados. Algunas personas, esos estados los viven como una epifanía o como un momento y siguen su vida naturalmente, y otras personas no pueden no volcarlo, tienen como una necesidad interna de sacarlo. También muchos pintores y músicos y también escritores, y a mí me pasa, cuando les preguntaba, ¿para qué lo haces? Me dicen, porque no puedo no hacerlo, ¿no? Entonces, ¿de qué serían el instrumento, no es cierto? Bueno, eso sería, digamos, mi definición de artista, la persona que empieza a ponerse al servicio de esa energía que pasa a través de él. Obviamente voy a hablar en términos a veces simbólicos y a veces que no son científicamente comprobables, como es la energía. En la energía humana se puede comprobar, en la bioenergía humana, en la bioenergética, pero no se pueden comprobar fenómenos, funciones que tiene nuestro cuerpo, nuestra persona, nuestro yo. ¿Me explico bien? ¿Se me escucha bien? ¿Y voy bien? Ok. Entonces, lo primero que empecé a advertir era que hay una parte que las personas conocemos de nosotros mismos y hay partes que no conocemos y que también somos nosotros mismos. Por ejemplo, yo puedo decir que este es mi cuerpo, puedo decir que esta es mi cabeza con la cual estoy pensando, pero no me pregunten de dónde vienen mis pensamientos, porque no sé, sinceramente no sé. Les puedo decir que tengo alguna formación, que los combino, pero muchas veces no sé de dónde me vienen. Este libro, por ejemplo, lo escribí en un estado totalmente alterado de conciencia. Se estaba muriendo mi mujer de cáncer. Y estaba, se pueden imaginar, y lo escribí en un estado de tal conexión entre lo que podría ser la vida y la muerte, que por momentos el libro se me escribía, ¿no? Y además ella me decía, aproveché esta oportunidad que tenés de escribir para decir lo que realmente pensás. Y yo entonces me abría lo que realmente pensaba y muchas veces me dejaba ir por cosas que incluso todavía no había pensado, como que me entregaba. Y meses después, cuando lo ordené todo, lo junté y empecé a verlo, encontré cosas en el libro que me sorprendía de lo que se había escrito a través de mí. Como que entonces, bueno, hay un estado de predisposición que las personas entran, que algunos lo manifiestan y otros no lo manifiestan. La parte conocida es esta. ¿Qué es la parte no conocida? Bueno, acá vamos a tener que hablar de otra palabra que también es muy usada y pocas veces nos ponemos a pensar
que significa en relación a nosotros mismos. Yo puedo tomar un rico vino y decir, qué buen espíritu tiene este vino, ¿no es cierto? O escucho una canción de Bob Dylan y digo, el espíritu de tal canción es fantástico. Soplando en el viento, por ejemplo, el espíritu que tiene soplando en el viento, cuántos caminos debe recorrer un hombre antes de ser llamado hombre. O puedo leer algún poema de Hugo Mujica o de Juan L. Ortiz, o también otro tocado por estas energías. Y hay una parte que, bueno, que me llega a través de las palabras, pero hay una parte que me lleva a otro plano. ¿Qué es ese otro plano, no es cierto? Y creo que es el plano del espíritu, que es una palabra que fue, hay que decirlo, y si alguien se siente molesto lo lamento, fue cooptada por las religiones, fue monopolizada por las religiones, ¿no es cierto? Y acá el espíritu lo tenemos todos tenemos, hay una parte nuestra que está acá, que vemos, que conocemos, y hay una parte que no conocemos, ¿no es cierto? Entonces, a grosso modo, podría decir que esa otra persona también está presente en algunos momentos, está siempre presente, perdón, pero en algunos momentos estamos receptivos a lo que nos dice esa persona. Y por lo general, después de boludear un rato en el cuarto, o de dar vueltas ante una tela en blanca, o caminando por un parque o frente a un río, uno se empieza como a abrir un poco, a sacar algunos relatos habituales que le llegan a la mente de su propio yo, y se abre y empieza como a decodificar, a recibir, a animarse a ver cosas que están adentro de sí mismo y a poder expresarlas con palabras, con una frase bonita, con una metáfora, con una visión, con una melodía, lo que fuera. O sea que en principio parecería como que somos canales, también una palabra bastante conflictiva, que uso mucho porque no es que use la palabra canales como se usaba en algunos programas de televisión, de esas personas que canalizaban mensajes, no. Canales, todos somos canales de una energía. Y acá también energía, otra palabra que muchos de ustedes también que trabajan con algún arte marcial, con otros sabrán que somos energía. Y que bueno, y acá se pone la cosa más interesante, porque según digamos, uno para explicarse lo que es la energía empieza a decir que nuestro cuerpo es energía condensada y que nuestra mente también es energía más sutil, y después hay energías mucho más sutiles que son las energías del espíritu, que son las que se captan. Ahora, ¿están acá? ¿Uno las capta porque sí? ¿O dónde están? Bueno, así como nosotros en el cuerpo, cada uno en su persona, tiene una conciencia, también el espíritu, el cosmos, también tiene conciencia. También, nosotros pensamos que la conciencia es algo propio nuestro, que ni los animales lo tienen, que el cosmos tiene conciencia, la Tierra tiene conciencia. Por suerte ahora está diciendo que la Tierra también siente, ¿no? Entonces, bueno, cuando uno empieza a configurar la mente de esta manera y a pensar que no soy solamente yo el que piensa estas cosas, que hay cosas que me atraviesan, hay temas que me atraviesan, hay percepciones que me atraviesan, empieza como a abrirse a percibir la realidad de otra manera y hacerse a sí mismo otros relatos. Relato, otra palabra que quiero explicar que uso mucho. Relato es lo que nos decimos a nosotros mismos, esa gran mentira con la cual nos configuramos y entendemos el mundo, pensando que es la verdad. Esto es lo que yo percibo, es así. Es un 0,0 no sé cuánto % de lo que realmente pasa en todo esto. Ocurre también un fenómeno paradojal. Cuando nos ponemos a admitir que la mente es solamente una parte, la mente capta solamente percibe solamente una parte y que hay mucho más, esa humildad, les diría, parece que favorecerá la receptividad y empieza a abrir la conciencia. Conciencia, otra palabra difícil de admitir, y más conciencia sin la SC, conciencia directamente con la C, conciencia. ¿Qué es la conciencia? ¿Es el cerebro? No. En todo caso es una función a la que accede el cerebro. Pero la conciencia, y no lo vengo diciendo yo, lo vienen diciendo ya desde hace muchos buscadores y en el último siglo, el último medio siglo especialmente, muchos psicólogos, entre ellos Claudio Naranjo y muchos otros que
que empezaron con la psicología humanística, empezaron a admitir que la conciencia nuestra, lo que llamamos la conciencia, ese espacio que se nos abre cuando tomamos aire y paramos y empezamos a sentir, qué pasa, qué pienso realmente ante esto, qué percibo realmente ante esto, la conciencia sería como una membrana entre la conciencia propia y la conciencia superior, la conciencia del cosmos. No significa que si yo entiendo esto voy a ser artista. No, estoy haciendo un mapa para saber dónde nos movemos, ¿no es cierto? Bueno, cuando llegué a estos puntos, a este punto de mi hipótesis, de mi lucubración, de mi especulación de alguna manera, o de mi deseo de entender, obviamente me encontré con las preguntas básicas que tenemos los seres humanos, que no siempre tenemos respuestas, pero el solo hecho de hacerlas ya nos colocan en otro plano. ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿De dónde vengo? ¿Alguien sabe de dónde viene? Más allá de que imagina que los padres hicieron el amor 9 meses antes de nacer. ¿De dónde vengo? ¿Cómo fue que esto que yo llamo mi conciencia encarnó en este cuerpo? ¿Dónde estaba antes? ¿Yo soy esto o soy algo más? Y ni les cuento a dónde voy a ir después que me muero. Es un campo que no conocemos, y existe, y está. No quiero hablar ni de reencarnación, ni nada, simplemente digo que hay una energía que estaba en algún lugar. No fue solamente que de la carne o del espermatozoide que entró en el óvulo nació esta conciencia. Acá hubo una membrana que captó energías que estaban en otro lado. Algunas personas tienen la suerte de recordar momentos previos, o recordar otras vidas, o recordar memorias que trajeron, y esas personas, y se las dice que son más sabias, que han pasado ya por muchas ilusiones creadas por la mente, por los relatos que la mente nos da a nosotros, y ya desde jóvenes entienden la vida de una manera diferente a otras personas que se dicen que son tal vez muy nuevas o muy jóvenes y que todavía les falta experimentar en este plano, en el plano de la conciencia y del plano terrenal, algunas situaciones. Por de pronto entonces ahí empecé a notar que también los artistas, también el arte, aunque muchos artistas no lo digan con estas palabras, se da esa famosa distinción que se dice que tenemos la doble naturaleza humana, que hay una naturaleza terrestre, que es esta que estamos acá, y una naturaleza espiritual, celestial, divina, superior, cósmica, etc. Etérea. Yo lo llamo conciencia esencial o sutil, ¿no? Para no entrar a ponerle nombres de superior. Muchos le llaman higher self en inglés, que sería como un yo superior. O si no, lo llamo directamente el ser, la existencia, para contraponerlo a todas las construcciones que llamamos el yo. Y obviamente a partir de ahí, bueno, el artista, aunque muchos no lo manifiesten explícitamente, la actividad artística, la actitud, la práctica, los pone en un camino que es muy similar a la de las personas que se llaman buscadores espirituales. ¿Y qué son los buscadores espirituales? En una época, desde Pitágoras, se pensaba que eran, decían los buscadores de la verdad, ¿no? Después, por suerte, se dieron cuenta de que no había ninguna verdad, y que si había una verdad, esa verdad era tan superior a la capacidad que podía tener la mente, que cuando la descubrían ya estaba 10 veces más lejos, o ya era 10 veces más amplia. Entonces, que no hay verdad. Pero lo que, a partir especialmente del comienzo del siglo pasado, y especialmente a partir de un señor que era muy controversial, pero tenía también raptos de genialidad, que se llamaba Gurdjieff, empezaron a ver también que lo importante no era lo que se obtenía como resultado, sino la actitud de buscarlo. La actitud de la búsqueda era casi tanto o más importante que llegar a la conclusión, somos tal cosa. No, la búsqueda era lo que habría, porque lo que se buscaba no era saber científicamente quiénes somos ni para qué estamos acá. Lo que se quería era poder entender el día a día, poder actuar en el día a día, poder relacionarnos con las cosas de una manera diferente, no tan separadas, no tan dualísticamente, no tanto pensando en que yo soy yo
este grupo, la especie humana, somos el eje del planeta, sino que somos una partecita de un sistema mucho mayor en la cual nos estamos actualmente relacionando desde un lugar de superioridad y arruinando el planeta, ¿no? ¿Para qué lo vamos a negar? Y pues esa separatividad, que no me importa que yo consuma de más, aunque le cueste algo al planeta. Cuando empezamos a tomar conciencia ecológica de alguna manera empezamos a entrar en los sistemas, que somos parte de un sistema, que somos ser parte de, y entonces empezamos a lograr algo que también muchos buscadores aspiran, que es acercarnos al estado de unidad entre eso que llamamos yo, esta vida, esta presencia, y ese espíritu, ese ser, del cual la existencia en algún momento se condensó y en la cual aparecí yo. Bueno, me mandé como una cátedra todo esto en 15 minutos, así que voy a parar un poquito y voy a bajar a la realidad. Entonces, bueno, ya sí, me fui muy alto, me parece. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa con los artistas, ¿no? No sé qué pasa con los artistas exactamente, pero hay un fenómeno que no sé si ustedes lo habrán percibido, que en los últimos, especialmente 20 años, ha crecido el número de artistas, de jóvenes que entran en las escuelas de arte, de adultos que quieren hacer arte, que van a un taller, de personas que se relacionan con lo artístico de otra manera. Hoy tener un hijo que es artista es casi como para mi papá que yo hubiera sido abogado. Ya no es más mi hijo el doctor, ahora es mi hijo el artista, sería. El orgullo, eso significa de que yo soy una persona progre, ¿no? Como padre. Como padre, sí. Y entonces, ¿por qué? ¿Por qué en este momento está ocurriendo que hay tantas personas, no solamente acá, yo acabo de llegar de Nueva York y lo hablé con varias personas que trabajan en arte y me decían también, el número de personas que se dedican en una hora o dos por semana o más y después no pueden largarlo es creciente. Hablé también con un músico inglés la semana pasada que le contaba el fenómeno y me decía, pasa lo mismo también en Inglaterra pese a la crisis que hay. Entonces, y después me dijo, no es pese a la crisis, es por la crisis en parte. Y entonces ahí Elvis Costello me dijo, no, lo que pasa es que hasta antes los artistas eran los que denunciábamos la crisis. Los artistas son las personas que levantaban las armas, que no aguantaban más y que se rebelaban. Pero actualmente el sistema, las construcciones humanas han llegado a un nivel de complejidad que no hay respuestas. No hay respuestas para... Antes, acá la mayoría somos adultos, había una idea de futuro. Pensábamos, bueno, esforzate y vas a llegar a algún lugar, tener un título y vas a llegar, vas a tener una casa. Hoy en día, me imagino que para mucha gente más joven, debe ser tremendo pensar en términos de futuro y hacia dónde estamos yendo como humanidad, como planeta. Esto no fue culpa de la pandemia que se rompió la llamada normalidad. No es que vamos a volver a la normalidad no vuelve más la normalidad en la cual crecimos como privilegiados. Yo fui un privilegiado en los años 50, porque tenía buenos padres, un gobierno que apoyaba mucho la educación, el deporte. Bueno, entonces, parecería que... ¿Y por qué se dedican al arte y no se dedican a otra cosa tantas personas? ¿Qué encuentran en el arte que no encuentran, por ejemplo, en algún deporte o en, no sé, o en alguna militancia política o en alguna otra actividad? Empecé también a averiguar eso, a investigar esto, y también hay otro fenómeno, que hay muchos artistas que por la falta de trabajo dan cursos, como una manera de compensar su economía, lo cual hace de que no solamente puedan vivir, sino que le dan a la docencia del arte el mismo nivel o la misma categoría que la propia creación. La clase es el escenario, la clase hoy en día es el momento en el cual muchos artistas, escritores, poetas, hasta las personas que dan cerámica, también
se crean unos climas de conexión tan fuertes que no importa la obra que hagan. Muchas personas van porque les gusta ir a ese lugar, porque encuentran algo, se relacionan con los compañeros de una manera diferente a cómo se relacionan, por ejemplo, jugando a las cartas o en el club. Porque parecería que en el aire, el hecho de estar todos buscando, hasta tejiendo entran como un estado de meditación, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué está ocurriendo ahí? Que parecería que toda esa actividad que no busca resultados, no buscan solamente aprender técnica, o sí, pero no es lo más importante. Lo importante es ir al taller y participar y probarse y dejar de ser un consumidor de arte y empezar a ponerse en actitud de artista, lo que los abre a entender la vida de otra manera. Y de alguna manera, ese fenómeno que se está dando en los talleres viene a reemplazar un fenómeno que se daba en los años 70, 80, 90, que eran los grupos de terapia primero, los grupos de autoayuda, los grupos de autoconocimiento, como que el grupo empieza a concentrar una energía que da un sentido de referencia a muchas personas. En este momento en que todos nos parece que hemos perdido todas las referencias concretas de la vida, y de repente saber que hay otras personas que también no saben a dónde van, pero se están abriendo y se muestran su ser, parecería que empieza a abrir y parecería que no es que vuelve más buenas a las personas, pero las vuelve más sensibles. Y acá también quiero hablar de esto porque es acá donde se abre para mí la puerta. Sentir, todos sentimos, no me voy a hacer el ingenuo de pensar que no sienten. Ahora yo les pregunto a todos, y sean honestos con ustedes mismos, ¿sienten lo que sienten o piensan lo que sienten? Yo, les confieso, tiendo más a pensar lo que siento que a sentir lo que siento. Y ese es mi gran trabajo de deconstrucción. Empezar a permanecer en lo que siento sin darle ninguna forma pensamiento, sentirlo, dejarlo. Parecería que el sentir abre la conciencia. Que el lenguaje de la conciencia es el sentir, no es el pensar. Y obviamente, aunque pueda parecer metafórico, se usa mucho la palabra corazón, ¿no? La sabiduría del corazón, sentir el corazón. Parece, tanto ha llegado las creencias de que el sentir tiene que ver con el corazón, que hasta los científicos se han puesto a analizar algunos aspectos de funcionamiento y han encontrado que así como están las neuronas, están las neuritas, que es también que el corazón también tiene memoria. El corazón tiene memoria y es la memoria justamente que se activa con los sentimientos. Y no solamente con los 5 sentidos, no, con el permanecer abierto a nuevos sentidos que tenemos y que no les damos lugar. ¿Cuántas veces tenemos percepciones fugaces que nos parecen delirios, pero que después nos damos cuenta de que se reiteran y que nos parece que, bueno, que son parte de nuestra propia locura, pero también son parte de nuestra percepción? Y de repente, bueno, empezar a abrirnos a nuevos sentidos. Esto es lo que hace el artista. El artista se abre a lo no conocido. Un artista no va a escribir lo que ya conoce. Cuando alguien piensa algo y lo escribe y sale tal cual como lo pensó, lo más probable que piense es que está estúpidamente correcto. Nada más que eso. Pero cuando de repente entra por una idea, se deja ir y descubre cosas que no sabía antes, ahí el texto le está diciendo a él cosas. Lo escribe como me decía recién Carlos, que escribió el libro sobre los haiku, para el prólogo del libro de los haiku, Carlos Antoniazzi, para descubrir todo lo que sabía sobre el tema, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí empecé a investigar, me lo tomé muy en serio, no solamente como objeto de una investigación para un libro, como algo personal,
porque yo venía también prácticamente de ser cronista contracultural y de escribir novelas y de escribir algunos libros de investigación, y también venía de la búsqueda espiritual. Tuve la suerte también desde muy chico de que en mi casa había libros de Krishnamurti, había libros de Herrigel, libros de algunos filósofos alemanes, que también siempre se planteaban como tema final el sentido de la existencia. Y de repente, ahí también, aunque lo acabo de decir rápido, miren la clave, no habla del pensado de la existencia, habla del sentido de la existencia, que no es lo mismo. El pensado de la existencia son las construcciones que nos podemos hacer para adaptarnos a esta puta realidad, ¿no es cierto? De la mejor manera que podemos. En cambio, el sentido es lo que sabemos, en el fondo, profundamente, que es así. Bueno, cuando empecé a abrir estas pequeñas ventanas, leyendo, investigando, entrevisté a algunos maestros. Yo ya había entrevistado a Claudio varias veces y había trabajado con él algunos libros de él, Claudio Naranjo, que también era un buscador espiritual y incluso él me estimulaba a la búsqueda. Por ejemplo, una cosa que me decía Claudio, un maestro que tuvimos en común con Jorge, es que yo cuando algo consideraba que estaba mal de lo que escribía, lo desechaba. Y él me decía que no, lo que está mal es ahí tenés que buscar lo que realmente querés decir. Lo que está bien es lo que ya sabés y lo que tenés bastante ordenado. Yo de entrada me rebelaba contra eso. Pero bueno, tuve que pasar por la experiencia una vez de escribir una biografía mía, como parte de un trabajo de crecimiento, y se la mandé a él y él me marcó las partes que eran, para ampliarlas, eran las partes justamente que a mí me parecían las peores partes. Y ahí estaban realmente quien me siento más yo. Y que trato de ocultar, disimular, tapar con palabras, con formas, etc. Entonces, varias cuestiones que estaban a partir de esto empezaron a aflorar en algunas entrevistas que hice con algunos buscadores. Entrevisté y trabajé mucho con un filósofo llamado Leandro Pinkler, que es un filósofo del CONICET y también un profesor de un arte marcial. Y él también me planteaba esta cuestión de los diferentes campos, el campo de lo conocido, el campo de lo no conocido, el campo espiritual. Y él me planteaba también una cuestión muy interesante que yo no me había dado cuenta y que era fundamental incluso también para mí. Yo pensaba que yo era un buscador, que yo buscaba la verdad. Y en verdad no era que yo buscaba la verdad, era que la verdad me estaba buscando a mí. Nosotros pensamos que la búsqueda espiritual es ascendente, que yo desde la voluntad voy a ir, voy a pensar, voy a meditar, voy a entregarme y de ahí me voy a encontrar. No, 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 es al revés. Soy yo que me tengo que abrir, me tengo que poner receptivo, me tengo que poner fértil para que el ser, el cosmos, el universo, la vida, como queramos llamarlo, empiece a bajarme, para usar una palabra de campo actual, a bajarme mensajes diferentes. Ese cambio de que la búsqueda, en vez de ser ascendente, es descendente, engancha perfectamente con la palabra clave que hay en los caminos espirituales, que es el llamado. No es que somos llamados, no es que yo voy y toco el timbre, quiero saber tal cosa, no, no, es al revés, es al revés. Hay algo que no podemos dejar de hacerlo, de sentirlo, que está en nosotros. Esta fue una. Después otra constante que empecé a notar era que el intelecto solo no alcanza para esto, que pasa por la vivencia, es como en la meditación. Uno puede leer 50 libros de meditación, pero hasta que no se siente con las piernas cruzadas y a la quinta o décima vez de poner la mente en blanco, no entiende de qué se trata la meditación. Se trata de nada, justamente de bajar la mente a cero pensamiento, ¿no? Entonces, la importancia de lo vivencial, fundamental para poder acceder a esto, que lo que se trata más que construir es deconstruir, sacar ideas que tenemos, que nos han dicho, obviamente
y si con esto hiero a alguien, me disculpo, es sacar la idea de Dios. La idea de Dios es como tener un paraguas. Pongo Dios y tengo un papá ahí. Y justamente reemplazarla por la idea de misterio, la idea de que no vamos a saber nunca lo que es eso. Nunca vamos a saber quién fue el creador, ni para qué nos trajo acá, ni qué es el todo. Entonces, las palabras arrastran constelaciones de significados. Entonces, decir, está bien, yo digo, muchas veces digo, pido ayuda a Dios, y digo, uso la palabra Dios y me doy cuenta que no, que tengo que entregarme al misterio. La entrega al misterio es lo que hace el artista. Un artista, cuando se pone ante una tela, no es que va a hacer, tiene técnicas, tiene algunas ideas, pero se va a entregar al fenómeno de la creación. Hugo Mujica me decía que algo hermoso, un poeta, que cada vez que alguien se entrega a la creación está replicando el fenómeno de la creación con mayúscula, ¿no es cierto? O también un astrólogo muy importante llamado Eugenio Caruti, que dirige Casa 11, que es el semillero de los mejores astrólogos diría de Buenos Aires, me decía de que cuanto uno más está conectado con eso, cuanto uno más se conecta con ese sí mismo que lo trasciende, es más universal. De alguna manera es la frase de Tolstoy llevada a otro campo. Pintá tu aldea y vas a describir el mundo. Como que en la aldea, si está bien definido lo que está ocurriendo y no hay mensajes yoicos o especulaciones, ahí ocurre un arquetipo universal de la familia, de la problemática, etc. O, por ejemplo, una profesora de teatro, Nora Mayenko, no sé si alguna vez vieron hace mucho el Magazine for Five, que era un programa que había para chicos, muy lindo, un canal de cable. Y en el magazine, esta mujer era la que entrenaba a los chicos, ¿no? Entonces ella decía que, como profesora de teatro, les enseñaba a que no quieran gustar. El hecho de querer gustar es una cosa del yo. Sé vos mismo, mostrá tu bronca, mostrá tu incapacidad, tu miedo, tu desorientación, ¿no es cierto? No querer gustar, ¿no? Obviamente, acá empiezan a haber muchas constantes o muchos paralelismos, muchas analogías entre lo que puede ser la búsqueda de un artista y la búsqueda de un buscador espiritual, que ambos no saben y se permiten entrar en el no saber. ¿Por qué traigo este tema hoy, ahora, cuando el mundo parece que está por estallar? Porque creo que esta es la filosofía que nos va a permitir entender los cambios que se vienen. Toda la manera con que fuimos formados hasta ahora, todos los pensamientos que hemos creado para entender el mundo. Acá hay muchos que tienen más de 50 años y que han tenido que entender el mundo desde el realismo crítico, desde el socialismo, desde el peronismo, desde la deconstrucción, desde el posmodernismo. Hubo muchos movimientos que trataron de entender lo que estaba pasando. Ninguno de esos modelos nos va a servir para las nuevas realidades que se van a presentar. Imagínense en un mundo en el cual no va a haber más trabajo, o muy poco trabajo. O imagínense en un mundo en el cual no va a haber dinero, o el capitalismo va a haber eclosionado como está eclosionando. Ni hablar en un mundo en el cual va a faltar el agua, o en un mundo con los cambios climáticos, o en un mundo en el cual puede pasar mucha desertificación, inmigraciones y todas las variantes nuevas que se van abriendo, ¿no es cierto? Entonces, los modelos viejos no sirven para entender el nuevo modelo. Entonces, hasta en tanto los creemos, de crear, no de creer, en tanto los creemos, tenemos que aceptar que no sabemos y abrirnos. Y por eso es que yo empiezo el libro planteando la problemática social y ambiental y de la especie humana, porque creo humildemente que la actitud de humildad es la que nos va a salvar. Y cuando digo humildad me refiero a admitir que no sabemos, no tenemos la menor idea. Estamos pensando que 4, 5, 10, 20 o 30 líderes mundiales nos den la respuesta para algo que ellos tampoco saben.
Lo que pasó en Italia esta semana es evidente, lo que pasó en Inglaterra es evidente, lo que pasa acá nos pasa por acá. Estamos viviendo un momento de crisis, realmente, y no nos podemos hacer los tontos, o sí, si queremos. Pero si los que no queremos hacernos los tontos, los que tenemos todavía un poco de la sangre caliente, ¿no? ¿Qué hacemos ante todo esto? Empezar, bueno, en mi caso, que soy un hombre que tiene 78 años, empezar a decir estas cosas que percibo, que pueden ser ciertas o no. No tengo interés en crear un dogma, ni crear seguidores, ni nada. Simplemente digo, mira, reflexionando sobre esto y esto, llegué a estas conclusiones. Si te sirven, tómalas, ¿no es cierto? Y de alguna manera creo que de eso se trata el libro, ¿no? De disparar en los lectores ideas un poco más audaces que las habituales. Lo más audaces es medio fanfa de mi parte. Es, digamos, ideas más acordes a estas interrelaciones que fui descubriendo. Bueno, de eso un poco va el libro, que se me escribió solo y que también sentí que no podía no escribirlo. Cuando estaba escribiendo, estaba en el Fleming con mi señora y le decía, mira, este libro no le va a gustar a nadie lo va a entender, no me lo van a querer publicar. Y ella me decía, no importa, decí tu palabra y no importa, vos no estás acá para gustar, para vender, para hacer bestseller. Eso es lo que te dio a vos, bueno, hacelo. Y bueno, eso me dio mucha fe, me dio mucha confianza. Y por cierto, bueno, muchos editores de acá no lo entendieron, lo entendió un discípulo de Claudio Naranjo, David Barba, de la editorial La Llave. Pero lo que ocurrió también con el libro es increíble, porque yo no soy un autor famoso, soy más bien de culto. Es decir, porque tengo trayectoria, porque persisto, porque planteo antes algunos fenómenos que después se vuelven masivos. Y con este libro pasó algo raro, porque el libro me está llevando a mí, es decir, me llaman de un lado, me llaman del otro, me hacen reportajes, me piden que vaya a talleres, que explique. Y es más, ya están como algunas personas que considero importantes tomando un poco estos contenidos en serio. Por ejemplo, para mí el objetivo, el dar en el blanco, sería que este libro no entre a los buscadores espirituales, que vaya a las escuelas de arte. Porque me están diciendo, varias en la UNTREF y en la UNAM, y en la de Lomas de Zamora, y en la de música, que era antes el IUNA, que era, no sé cómo se llama, que está en Avellaneda, me están diciendo que esto es lo que conviene explicarle a la gente que estudia arte, ¿no? Esta actitud, esta apertura, que a partir de ahí van a ser artistas, no a partir de que conozcan la técnica para hacerlo. Bueno, me parece que no sé en cuánto tiempo, pero redondeé un poco lo que va el libro y los veo todos mirándome calladitos, asustados. Algunos me hacen así con la cabeza, así que les sugiero pasar el micrófono, que si alguien quiere hacer algún comentario, aportar algo más, decir lo que piensa, preguntarme, enhorabuena. Yo, si tiene 3 minutos, dale. Le quiero regalar algo, sin micrófono, pero tengo que buscar algo más. Bueno. Porque me sentí totalmente identificada con todo lo que dijo. Permiso. ¿Sí? Ah, muy bien, un chamamé, muy bien. Esto habría que filmarlo también, por favor. Señor, ¿podría filmar esto?